Salvete discipuli, soy el tutorísimo, tu profesor favorito, y en el vídeo de hoy vamos a terminar con la geografía, con la quinta unidad que es el sector terciario. Para ello, como siempre, nos vamos a valer de una serie de herramientas, mis maravillosos, vuestros maravillosos apuntes y la presentación que os voy a mostrar a continuación. Y vamos allá porque esta unidad es larga y no quiero que os haga un vídeo de 27 horas. Entonces, ya hemos visto a lo largo de este curso qué es la actividad económica, cuáles son los sectores de la actividad, y nos falta por ver el más importante de todos, que es el sector terciario o a ver si esto gira o no gira, o sea, se mueve, o el sector servicios. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver primero, o vamos a hablar del sector terciario pues en general, ¿no? Cuáles son sus características, cómo se clasifican sus actividades, etcétera, etcétera. Y luego vamos a ver algunas de estas actividades del sector terciario, las más importantes porque son muchísimas, que son las tecnologías y la media de comunicación, el I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, sistema de transporte, turismo, actividades comerciales y por último unos breves apuntes sobre la situación del sector terciario en España, tal y como hemos hecho en los dos anteriores. Así pues, vamos a hablar primero de qué es el sector terciario. Es un sector que también se le conoce con el nombre de sector servicios. ¿Por qué? Porque es el sector económico que incluye todo o que engloba todas las actividades en las cuales se prestan servicios, ya sea a la población o ya sea a otros sectores, al primario o al secundario. Como ya he dicho antes, dentro de este sector hay infinidad, muchísimas actividades. Y por eso es complicado verlo todo en su totalidad. Y por eso vamos a tener que hacer agrupaciones y demás. En cualquier caso, sí que es cierto que este sector es el más predominante en la sociedad, sobre todo en las sociedades desarrolladas, como podéis ver aquí, que es un mapa de la producción del sector servicios o terciario en porcentaje del PIB, Producto Interior Bruto, que sabéis que es un indicador económico que mide la riqueza de un país. En los países desarrollados, o sea, todo lo que es básicamente el hemisferio norte, pues podéis ver que está es más de la mitad, y este mapa creo que está desactualizado porque los últimos datos que yo miré, entre un 76 y un 79%, dependiendo en qué sitio miras es concreto, en España del PIB era o provenía del sector terciario. Así pues, ¿qué actividades dentro de ese gran número de actividades, cuáles nos podemos encontrar? Servicios médicos, educación, turismo, venta al por menor, transporte, telecomunicaciones, cultura, servicios de internet. Mira que streamer más guapo, por cierto, este chico, no sé quién será. Deportes, etcétera. Hablando de esto, se puede hacer una clasificación o una subdivisión dentro del sector terciario, tanto por arriba como por abajo. Se conoce como terciario superior o cuaternario a todas esas actividades vinculadas con la técnica y con la ciencia, sobre todo las más avanzadas. Por ejemplo, tenemos aquí la bioquímica, la robótica one more time, todos esos servicios de asesoría o consultoría, por ejemplo, la publicidad o el marketing. Y luego, por otro lado, tenemos el sector terciario banal, en el cual engloba las actividades que requieren poca o nula preparación o especialización y que suele estar bastante mal pagados, como por ejemplo pueden ser el servicio doméstico, la limpieza o los mercadillos, la venta ambulante. Mira qué bonito el mercadillo de la Plaza Mayor. ¿Qué características tienen las actividades del sector servicios? Estas que veis aquí son heterogéneas. Uno, por la inmensa cantidad de servicios que hay, muy diferentes entre ellos, por la cualificación personal, ya lo acabamos de ver, hay servicios que apenas te piden tener cualificación, otros que piden mucha, por ejemplo, pues la bioquímica, o también las dimensiones de las empresas. Está en el mismo sector, tanto Apple o Microsoft o Amazon, como el gitano del mercadillo del sábado. Después, son intangibles e inmateriales. Un servicio no tiene materia física, no lo puedes tocar. Son imposibles de almacenar. Quiere decir que un servicio se presta a la vez que se produce. O sea, no puedes guardarte un viaje de avión. Un asiento vacío es un asiento vacío, no se puede recuperar. Se encuentran cerca del consumidor, ya que es imprescindible que un servicio pues, esté en contacto con el cliente. Su nivel de mecanización es relativamente
bajo. Esto quiere decir que, por ejemplo, para llevar a cabo una actividad del sector primario o secundario, como es la fabricación de un producto, se necesita maquinaria específica. Para la inmensa mayoría de las actividades o para una gran mayoría de las actividades del sector terciario no se necesita esta mecanización. Por ejemplo, para enseñar a mí me hace falta una pizarra, a pesar de que tengo un ordenador, y ya está, o incluso ni pizarra, o para, yo qué sé, para poner una copa en un bar, pues no me hace falta tener una máquina. Y por último, están repartidas de manera desigual, que ya lo hemos visto antes, se concentran en los países desarrollados. Esto es un error de la presentación, debería poner clasificación de las actividades terciarias. Las podemos clasificar de la siguiente manera, lo más bueno, de muchísimas maneras. Lo habitual es esto. Se pueden clasificar en servicios sociales cuando prestan servicios básicos, sanidad, educación o justicia, servicios de distribución cuando transportan no solamente bienes, sino también información y personas. Ojo, información también. O sea, las telecomunicaciones entran aquí, a la vez que, por ejemplo, los transportes. Servicios a empresas cuando prestan o cuando se llevan a cabo una actividad específica para el funcionamiento de una empresa, pues investigación, publicidad o gestión, y luego el resto, que son los servicios al consumidor, que son todos aquellos servicios que no se consideran básicos, o sea que no son servicios sociales, por ejemplo, ocio, turismo o comercio. Aquí tenéis el resumen, no me voy a parar aquí, pero ya sabéis que vosotros podéis parar el vídeo si necesitáis tomar algún tipo de nota en el cuaderno, que deberíais. Segundo punto, tecnología y medios de comunicación. Este tema, como dije en clase, es un tema literario, o sea, ¿qué quiere decir? Veréis que hay un tocho de texto aquí en los apuntes, sin embargo, no hay que sabérselo todo tal cual, sino tener claras varias ideas. Por ejemplo, que ahora mismo lo que es la tecnología y los medios de comunicación está dominado por la informática, esa ciencia, ¿no? Ciencia se puede llamar, que nació a mediados del siglo XX y que gracias a ella nos ha facilitado muchísimo la vida, y ahora mismo la herramienta relacionada con los medios de comunicación y en general con todo más importante es Internet. El acceso a Internet se ha ido generalizando a lo largo del tiempo, como siempre es muy superior en los países desarrollados y en vías de desarrollo, como podéis ver en este mapa, si bien no todo el mundo tiene acceso a Internet, no tanto por los medios técnicos, sino porque muchos países, como podéis ver aquí, los que tienen en color sobre todo rojo y naranja, aplican la censura. Además, a pesar de que existen infinidad de empresas y diréis que somos súper libres no sé qué, el Internet lo controlan pues las grandes corporaciones, bueno, básicamente como el resto de sectores, ¿no? Pero sobre todo en Internet hay 4 grandes, que son Microsoft, American Online, Google, Yahoo, también Facebook, porque este gráfico está un poquito desactualizado, y en general en los medios de comunicación, no solamente Internet, podemos ver que están muy concentrados en unas pocas grandes corporaciones. Esto no ocurre solamente a nivel mundial, también ocurre en España. Estos son los grandes grupos de medios de comunicación que existen en España, siendo el más grande el Grupo Planeta, que podéis ver aquí, que controla todas estas diferentes empresas, canales de televisión, radio, de internet, editoriales, publicaciones, etcétera. Y esto tiene una consecuencia, que cuando la información se concentra en muy pocos, digamos, a decirlo, propietarios, ¿no? Pues lleva a la desinformación o a la degradación de la información, cuyo máximo exponente hoy en día son las conocidas como fake news, que aquí os he dejado un ejemplo. Así pues, como he dicho, veréis que hay muchísimo texto en los apuntes. ¿Hay que sabérselo tal cual? No, pero sí que quiero que cojáis las ideas clave, que por ejemplo yo os he puesto aquí estas. Siguiente punto es el I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Aquí pasa algo parecido al tema anterior, es un tema también más o menos literario, así que hay que quedarse con las ideas claras. Entonces, uno de los sectores punteros dentro del sector servicios es este de I+D+I. Estas actividades se suelen concentrar en centros de investigación, se les llaman parques científicos o parques tecnológicos. Además, son unos edificios muy curiosos. Os voy a enseñar unos pocos. Este es el centro Ames de la NASA, el horno sonar de Deilo, como se pronuncie, en el Pirineo francés, o radiotelescopios, que son estas instalaciones enormes como este que está en China, que es el segundo más grande del mundo. En España, la investigación científica, sobre todo, aparte de la que llevan a cabo las empresas, la que es pública, la lleva a cabo, la centraliza el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que como podéis ver la sede es la Casa de Papel, ¿no? Y
Luego, sobre todo también en los campus universitarios, por ejemplo, el Parque Científico de Madrid, que está en el campus de Canto Blanco, Universidad Autónoma. Cuando se lleva a cabo una innovación, se patenta. ¿Eso qué quiere decir? Que una patente es un documento, es un título que reconoce el derecho a explotar en exclusividad una invención. O sea, es un documento que certifica la propiedad intelectual de un invento, porque si no, cualquiera que lo inventase lo copiaría y se beneficiaría de ello. Una patente lo que hace es que tú vas a la oficina de patentes, lo registras. Para ello tienes que llevar un documento haciendo una gran descripción de ese producto, incluidos unos diagramas como los que os enseño aquí. Estas son patentes americanas. Y entonces durante 20 años tienes en exclusiva los derechos de explotación de ese invento. Una vez pasado ese plazo, pasa a ser de dominio público y que cualquiera lo puede utilizar. Y las patentes se pueden, por supuesto, comprar y vender. Aquí tenéis una serie de patentes muy conocidas: Señor Patata, la Barbie, el Monopoly, el cubo de la fregona, que este es un invento español, en concreto el escurridor del cubo de la fregona, el tren magnético, el dron, el papel higiénico del año 1891, cómo se limpiarían el hojarasco antes, el GPS, o esta es una patente que acaba de salir, que, bueno, acaba de salir, se ha registrado, pero aún no se ha comercializado, que es un mando de estos de la Switch que se dobla, para que lo veréis en los próximos días. ¿Cuáles son los países líderes en I+D? Pues en proporción a su Producto Interior Bruto, pues ahí os tenéis: Israel, Corea del Sur, Suiza, que destinan algo más de un 3 o de un 4% de su Producto Interior Bruto al I+D+I. Lo normal es destinar entre un 2 y un 3%. Si destinas menos, que lo que ocurre, que al final tus científicos se te van fuera, como ocurre en el caso de España, que aquí veis el gasto en I+D+I de España, que veréis que son muchos miles de millones de euros, pero realmente es una birria comparado con los países de nuestro entorno. Así pues, aquí tenéis las ideas clave de este tema. Vamos ya a lo que es un poco más divertido, que son los sistemas de transporte. Tenemos diferentes tipos. Vamos a ver primero el transporte terrestre por carretera. Aquí tenéis todas las carreteras del mundo. Este sistema es un sistema relativamente barato porque puedes construir una carretera en cualquier sitio. Básicamente aplanas la tierra y le echas asfalto encima. Y es el medio de transporte que más se utiliza, ya que pues, un vehículo, ya puede ser un coche, un camión, un autobús o lo que sea, pues tienen una gran autonomía y son muy versátiles. Y además eso, que puedes llegar a muchos sitios. Aún así, como podéis ver, las zonas que tienen más carreteras, como siempre, son los países desarrollados. Para que veáis, esta es la autopista más ancha o más grande del mundo, que está en Estados Unidos. Y como os decía antes, construir una carretera se puede construir prácticamente pues sí, cualquier sitio, ¿no? Aquí tenéis algunas carreteras muy famosas o muy bonitas, en Italia, en Rumanía, en China, en Noruega, en China One More Time. Este es el viaducto más alto del mundo, en Millau, o incluso por encima del mar. Estoy pasando muy rápido las fotos. ¿Por qué? Porque hay muchas, y si queréis pues pararos a ver alguna más, o bien pausáis el vídeo, o bien ya sabéis que tenéis la presentación en el aula virtual. Otro transporte por carretera, o sea, por tierra, es el ferrocarril, o sea, los trenes. Este sistema, si bien el anterior es para transporte a poca escala, es óptimo. El de carretera a poca escala y a corta distancia es el más óptimo. Este es el más óptimo a media distancia o larga distancias, depende. ¿Qué es el ferrocarril? ¿Por qué? Porque, como podéis ver, hay muchas menos vías férreas que carreteras en el mundo, ya que una vía férrea es más cara que una carretera, y además no puedes construirla en cualquier sitio, ya que un tren necesita seguir líneas rectas, ¿no? No puedes hacer una curva como la que veíamos antes. Y el tren se utiliza tanto para pasajeros como para mercancías. Un tren muy famoso, por ejemplo, es el Transiberiano, que cruza Rusia de cabo a rabo. Y para pasajeros, la tecnología más puntera es la alta velocidad. En España tenemos el AVE, que yo creo que todo el mundo conoceremos y que incluso alguno de vosotros habréis montado, a Sevilla, Barcelona, por ejemplo, desde Madrid. Y trenes así que son un poquito más rápidos que el nuestro son el TGV francés, el tren bala japonés o Shinkansen, o los prototipos que hay hoy en día. Este es el tren más rápido, que más velocidad se ha conseguido, 600 km por hora, que es un prototipo chino de Maglev, que es un tren de levitación magnética. No toca las vías, está suspendido en el aire. Por ejemplo, este de aquí no es tan rápido, pero este sí que es operativo y se usa hoy en día en Shanghái. También se usa para llevar mercancías. ¿Por qué? Porque fijaos que en un solo tren caben
cuantos cientos de vagones, y este que llevará pues carbón o mineral de hierro, ¿vale? Y puedes transportar muchísimas toneladas de mercancía, cosa que si lo haces por tierra, pues deberías, pues, mira, un camión, 2 camiones, 3 camiones, 4 camiones, es mucho más eficiente. Luego aparte, en pasajeros, hay un tipo de tren especial que es el que va por debajo de las ciudades, que es el metro o suburbano. Aquí tenéis el metro maravilloso de Moscú. Transporte por aire. Es el más adecuado, el más óptimo, el más utilizado para largas distancias. Sobre todo para pasajeros, no tanto para mercancías porque es muy caro. Para mercancías solo se usa para o bien mercancías ligeras, o bien que son perecederas, o bien muy valiosas, porque no se le da cuenta para mercancías. Para pasajeros sí. Aquí tenéis todos los grandes aeropuertos que existen en el mundo y las rutas aéreas más utilizadas. Como podéis ver, nuevamente Europa, Estados Unidos y Asia, pero sobre todo el tráfico aéreo viene aquí. Aviones, para que veáis cómo son, para pasajeros se utilizan, los más grandes son el Boeing 747 americano, el A380 que es europeo, y para cargas se usan este tipo de aviones. Tengo que es militar, que este es el más grande, ¿no? El Antonov 225, con esta gran panza. Nosotros tenemos un C-130 Hércules, en el Ejército del Aire Español. Los aeropuertos más transitados del mundo, ahí los tenéis. El más transitado es el de Atlanta, porque hace de hub o enlace entre los vuelos transoceánicos, ¿no? Que van los transatlánticos, que van entre Estados Unidos y Europa. Y por último vamos a ver el transporte por agua o transporte marítimo. Ahí tenéis todos los puertos que hay en el mundo y ese transporte es idóneo para mercancías. Para pasajeros solo se usa para distancias súper cortas, los ferries, por ejemplo, de Denia a Ibiza, o para cruzar el estrecho de Gibraltar. Pero para medias y largas distancias ya no se usa. Antes sí que se usaba, ahora ya no. Ahora sobre todo es para mercancías, sobre todo mercancías pesadas. Aquí podéis ver un carguero que lleva, un mercante que lleva toneladas, miles y miles y miles de contenedores y de toneladas de mercancía. Fijaos lo tochísimos que son. Este fue el que se quedó por atravesado en el canal de Suez, ¿vale? O sea, es un método súper eficiente, ¿vale? Porque por tonelada, ¿no? De transporte por tonelada el precio es bajísimo. No solamente llevan este tipo de contenedores, sino que también llevan, por ejemplo, petróleo, ¿no? Este es el petrolero más grande del mundo. Para pasajeros, como ya he dicho, solo se usa para los ferries o para viajes de placer. Esto lo veremos en el turismo, en los cruceros. Para este transporte hay dos infraestructuras claves en el mundo, que son el canal de Suez, que une en Egipto, une Mediterráneo y Mar Rojo, y el canal de Panamá, en Panamá, une Mar Caribe, Océano Atlántico con Océano Pacífico. Si no existieran estos canales, o cuando antes no existían, para ir de Asia a Europa tenías que circunnavegar África, y para pasar del Atlántico al Pacífico tenías que circunnavegar Sudamérica. Esto ahorra meses y mucho dinero a los armadores. Aquí tenéis una foto satélite de cada uno, izquierda Suez, derecha Panamá, y aquí tenéis los mayores puertos del mundo en función del volumen de carga. El puerto más importante del mundo es Shanghái y en Europa es el de Rotterdam. Aquí tenéis una panorámica de cómo es el puerto de Shanghái para que veáis lo tocho que es. Resumen, aquí lo tenéis, ya sabéis, podéis parar el vídeo si queréis, porque yo me voy a ir con el turismo. Aquí tenéis a mis primos subiendo al Everest. Hay cola. Para que veáis que el turismo es un sector muy importante dentro del sector terciario y ha crecido muchísimo a lo largo del siglo XX, que fue cuando se creó a principios del siglo XX o finales del XIX, cuando la alta sociedad, en este concreto son ingleses, pues empiezan a interesarse por viajar, pero únicamente o puramente por motivos de placer, que eso es el turismo, el desplazamiento de personas de manera temporal por motivos de ocio. Y este turismo, que en un principio se circunscribía a la alta sociedad, posteriormente se democratiza ya a mediados del siglo XX y se hace extensivo a lo que es la clase media, ¿no? Esto hay un ejemplo paradigmático en España, que es Benidorm en los años 60. Y se ha mantenido hasta el día de hoy, y de hecho esta es una panorámica de cómo luce Benidorm en la actualidad. Es un sector muy importante en la economía y hay diferentes tipos de turismo. Tenemos turismo de sol y playa, que es el más importante, turismo natural para admirar paisajes, turismo urbano, visitar ciudades, turismo cultural para ir a visitar ruinas, monumentos, museos o cualquier tipo de localización interesante, ¿no? Y turismo rural, ese que te vas a la naturaleza, ¿no? Pero ya para vivir, no para simular un
medio de vida tradicional. ¿Cuáles son los países más visitados del mundo? Las potencias turísticas. En primer lugar siempre está Francia, desde hace un montón de años, y en segundo y en tercer lugar no lo disputamos España con los Estados Unidos, dependiendo del año, pues esto varía, ¿no? Y los grandes emisores de turistas son los países desarrollados, y los grandes destinos son también los países desarrollados y algunas zonas muy atractivas de los países pues en vías de desarrollo o subdesarrollados, como podéis ver en este diagrama maravilloso. Así pues, vamos a ver cuáles son los lugares más visitados del mundo. En este caso, en monumentos, que se puede incluir este tipo de turismo cultural. Pues tenemos aquí, esto lo voy a pasar muy rápido, ya sabéis que si queréis pararos a ver las fotos, o bien paráis el vídeo, o bien consultáis la presentación. Pues tenemos París, Roma, París One More Time, tenemos China, París Again, Washington, Roma la mejor ciudad del mundo, Sydney en Australia, Atenas, el Taj Mahal que está en la India, en Agra, el Palacio de Peterhof, Angkor Wat que está en Camboya, el monumento más visitado de España es la Sagrada Familia de Barcelona, y luego en tema de esto será para turismo urbano, turismo cultural. En tema de turismo natural, pues tendríamos el Gran Cañón de Colorado, el Cataratas de Iguazú, el Perito Moreno en Argentina, Xianyai, como se diga esto, China, la Polinesia, Bolivia, Turquía, Irlanda del Norte, etc. ¿Cuáles son las principales implicaciones del turismo? O los cambios o las consecuencias que tiene el turismo. El turismo tiene tanto consecuencias positivas como negativas. Efectos positivos, que es lo que quiero ilustrar en esta foto: favorece el intercambio cultural, el aprendizaje de idiomas, y además deja muchas divisas en los países receptores, o sea, deja muchos ingresos y crea muchos puestos de trabajo. ¿Cuáles son los efectos negativos? Que la especulación, el aumento de los precios, esto lo podemos ver, por ejemplo, si te vas a la playa aquí en España, lo que cuesta alquilar un piso, lo que cuesta comer en el paseo marítimo, y luego además el impacto medioambiental que tiene, tanto por la basura, porque la gente es más guarra que un desguace, como por la alteración de la costa o la urbanización, sobre todo del litoral, ¿no? Que es el problema que tenemos sobre todo en España, porque aquí en España la ley de costa se la pasa a todo el mundo por el forro. Aquí tenéis el resumen, one more time, de este epígrafe, y ahora vamos con el sexto, que son las actividades comerciales o el comercio. ¿Qué es el comercio? No es otra cosa que la compra-venta de productos y servicios, o sea, el intercambio de productos y servicios, fundamentalmente por dinero. Este es Mercurio o Hermes, que es el mensajero de los dioses, pero también es el dios del comercio, como se puede ver aquí en este simbolito, que es el caduceo, que es este palo con las dos serpientes que se miran y las dos alitas. Esto no es el símbolo de la medicina, como pasarle en las películas americanas, es el símbolo del comercio. Entonces, este comercio pues, se lleva practicando desde que el hombre es hombre, ¿no? Y previamente, al principio se hacía mediante el trueque, ¿no? Mediante intercambiar un producto por otro. Esto es un grabado, ¿no? Una litografía moderna, sin embargo, ilustra lo que es el trueque, o sea, cambiar un producto por un producto. Esto se hacía en las sociedades prehistóricas también, aunque luego posteriormente se ha seguido haciendo, pero se hacía sobre todo en las sociedades prehistóricas hasta que se inventa el dinero, ¿no? Aquí tenéis las primeras monedas, ¿no? Porque el dinero se usaba con las monedas y se sigue usando. Estas son la primera moneda de electron que surgió en Lidia. Después tenemos pues, dracmas atenienses, monedas romanas, esto es unas de oro, un aureus. Esto es un dinar árabe de Al-Ándalus, y esta es la moneda más utilizada a lo largo de la historia, que es el real de A8 español, por su gran cantidad de plata. Se usó sobre todo pues, por todo el mundo, incluido en Asia, por cierto, es muy curioso esto. Y este comercio puede ser tanto, bueno, iba a decir interior como exterior, pero eso lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver cuáles son los factores de la actividad comercial. Para empezar, necesitas una red de infraestructuras y de transporte eficiente. ¿Para qué? Para poder transportar esos productos y, bueno, los servicios no tanto, pero sobre todo los productos. Si los productos no se transportan, pues poca compraventa vas a hacer, ¿vale? Que se lo digan a Amazon. Después, el poder adquisitivo y la confianza de la población. ¿Por qué? Cuanto más poder adquisitivo tengas, cuanto más riqueza, más compras vas a hacer, más actividad comercial va a haber. Después, la confianza de las
empresas, ya que si las empresas tienen, pues por ejemplo, buenas perspectivas económicas y seguridad jurídica, van a invertir y por lo tanto va a mejorar esta actividad comercial. Después necesitamos un mercado amplio, que tenga libre competencia, porque cuanto más competencia haya, pues sobre todo van a bajar los precios y sobre todo que tenga muchos potenciales consumidores con un gran poder adquisitivo, como decíamos antes. En un país pobre, pues no va a haber el mismo mercado que en un país rico. Y luego, además, otro tipo de estrategias para incentivar el consumo puede ser tocando los precios, las rebajas, por ejemplo, aquí lo tenéis, los impuestos, el IVA es el que grava estas transacciones, la publicidad, la rebaja ya hemos hablado ya, o las promociones que se puedan ejercer sobre ellos. Después, el comercio lo podemos dividir en dos partes o en dos tipos. El comercio interior si se realiza dentro de las fronteras de un país y el comercio exterior si se realiza fuera de las fronteras de dicho país o entre países. Perdona que me iba a cerrar la puerta. Entonces, dentro de este comercio interior, o sea, un comercio que se realiza dentro de las fronteras de un país, esto supongo que os sonará de cuando hablamos de la actividad económica. Este es el flujo que sigue la actividad económica y distinguimos dos tipos de comercio interior, que es el mayorista y el minorista. Aquí no me voy a parar mucho porque esto ya lo vimos en el tema 1, en el tema 2, si no recuerdo mal. Comercio mayorista, grandes empresas de distribución que compran en grandes cantidades a los productores y venden a los minoristas. El minorista es el que vende pequeñas cantidades directamente al consumidor final. Podemos, esto sí que es nuevo, dividir a este minorista. Primero vamos a ver el mayorista, es que son estos, como veis se compra en grandes cantidades. Este es un comercio mayorista muy particular, creo que es el Costco, que vende a particulares, pero por lo general los mayoristas no venden a particulares, sino que solo venden a las empresas. Aquí tenéis a los minoristas, que son los que venden directamente al público, ese es el que hay de abajo del H de socio, y puede ser el comercio minorista tradicional, pues una pequeña tiendita, pueden ser grandes almacenes que ya no están especializadas como las pequeñas tiendas, sino que ofrecen una gran variedad de productos. Luego tenemos los centros comerciales, que lo que hacen es que venden diferentes tipos de productos, pero de diferentes minoristas, ¿no? Pues tenemos la tienda de, yo qué sé, tenemos el Zara, tenemos el H&M, ¿no? Que los dos venden ropa, pero que el dueño es distinto. Y por último tenemos la venta ambulante o los mercadillos, que se instalan en unos lugares determinados, sobre todo los fines de semana. Para que os hagáis una idea de en qué se gasta más o cuál es el comercio interior, o sea, en qué sectores, ¿no? Por así decirlo, cómo se distribuye este gasto en el comercio interior, pues aquí lo tenéis, la parte de España, por si tenéis curiosidad. Después, el comercio exterior, que es aquel en el que se comercia entre estados, o sea, más allá de las fronteras de un país. Para ello, tenemos que distinguir entre importaciones y exportaciones, que las tenéis aquí, importaciones y exportaciones. Una importación es una compra de producto al exterior, una exportación es una venta de producto al exterior. Al importar entran productos a mi país, al exportar salen productos de mi país. ¿Y cómo se mide este comercio exterior? Pues se recogen dos cosas, uno en la balanza comercial y dos en la balanza de pagos. Ojo que no es lo mismo. La balanza comercial es la diferencia entre importaciones y exportaciones. Si es positiva, quiere decir que las exportaciones tienen mayor valor que las importaciones. Como en este caso de aquí, por ejemplo. Si es negativa, es al contrario. Se importa más de lo que se exporta. O sea, la balanza comercial solo contempla intercambio de productos. Ojo. Para ver cómo es el comercio de una manera global, tenemos que ir a la balanza de pagos, en las cuales no solamente entran los productos, o sea, esta balanza comercial, sino también el valor de los capitales y de los servicios. O sea, entran productos que son mercancías, entran servicios como puede ser el turismo o el transporte y el movimiento de los capitales, sobre todo los capitales extranjeros. Nuevamente, si hay más ingresos que gastos, tenemos una balanza excedentaria. Si hay más gastos que ingresos, la balanza es deficitaria. Y para que veáis cuáles son los grandes movimientos del comercio internacional, pues son estos. ¿Cuál es normalmente un país que es lo que va a buscar?
pues reducir sus importaciones, o sea, producir sus productos para satisfacer sus necesidades e incrementar sus exportaciones, pues para venderlas y conseguir más dinero. Sin embargo, esto nunca ocurre, o sea, nunca ocurre de una manera total, o sea, no existe un país que produzca el 100% de sus necesidades, por lo tanto, todos los países, en mayor o menor medida, tienen que acudir al mercado internacional y como podéis ver aquí, los grandes centros del mercado internacional son la Unión Europea, los Estados Unidos y el este y sureste de Asia. Y el comercio mundial lleva en auge desde siempre, bueno, sí, pues prácticamente en toda la historia, salvo este, bueno, y este es el pequeño tropiezo que ha habido ahora con el tema de la pandemia del coronavirus. Para saber cuáles son las mayores importaciones o exportaciones de cada país, aquí tenéis este mapita muy interesante, importaciones y exportaciones. Y aquí un detalle de la parte de Europa, en el cual podemos ver que las mayores exportaciones españolas son coches. Por último, un ligero apunte sobre cuál es la situación del sector terciario en España. Ya sabéis que esta parte no entra en el examen, pero sí quiero que toméis notas en el cuaderno. Pues bueno, vamos a ver que el sector terciario se distribuye de la siguiente manera en España: educación, sanidad, una tercera parte de educación, sanidad y servicios sociales, otra tercera parte comercio, transporte y hostelería, luego actividades financieras, pues un 17%, y luego otros servicios e información y comunicaciones, el 15% restante. Tenemos la sanidad, tenemos en España un sistema nacional de salud que tiene atención primaria y atención especializada, y ahí tenéis cuál es el gasto público en sanidad y en educación, que son los dos grandes servicios que ofrece el Estado y en el que se va la mayoría del gasto público. Como podéis ver, ahí os parecerá que es mucho dinero, pero pues bueno, la sanidad y la educación están como están, ¿no? Y lo voy a dejar aquí. El I+D+I, hemos hablado de ello en la parte de punto 2, ¿no? Pues bueno, este gráfico no sé si lo enseñé ya, pero así es como está la inversión en España. Debería estar un poquito superior, y ya hemos hablado de que es el CSIC el que lleva esto. El transporte en España, pues tenemos una gran red de carreteras y sobre todo de autopistas y autovías, que podéis ver ahí en amarillito. También tenemos ferrocarril. Si bien el ferrocarril convencional está en retroceso, somos un referente en la alta velocidad. Somos el segundo país del mundo después de los chinos en kilómetros de vías de alta velocidad. Disponemos de 52 aeropuertos, de los cuales todos son deficitarios, menos 3, si no me equivoco, 4, Barajas, Barcelona y no sé si Málaga o Bilbao. Y por último también tenemos una red importante de puertos, de los que destaca Valencia, Barcelona y Algeciras en Cádiz. Después, en el turismo, nosotros somos, como ya hemos dicho antes, una gran potencia turística mundial. Somos la segunda gran potencia o tercera, depende del país. En 2019 sí que es el último año que hay datos sin pandemia, pues hemos sido los segundos. La mayoría vienen en verano y se concentran en Madrid y sobre todo en la costa del Mediterráneo, ¿no? Y en las islas, porque lo que buscan los extranjeros sobre todo es sol y playa. Y respecto al comercio español, antes hemos hablado del comercio interior, pues en el comercio exterior, aquí podéis ver a dónde exporta España, de dónde importa España y cómo se distribuye por sectores, tanto exportaciones como importaciones. Podéis observar que tenemos una balanza comercial negativa o deficitaria, porque nuestras importaciones son superiores a nuestras exportaciones. Y termino esta presentación con la maravillosa playa de Gulpiyuri, que está en Asturias. Pues ha acabado. Ya por fin hemos terminado la geografía. Ya sabéis que para cualquier duda podéis escribirme por los diferentes canales que existen, ¿no? Por correo, por el aula, por el Instagram o por el Discord. Y gracias si has llegado hasta el final de estos 34 minutazos por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo, que ya será de historia. Adiós.